Vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 4, el versículo 7 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo muy sarcásticamente, ¿verdad? Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debía adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y quiero que continuemos estudiando a profundidad este momento, este encuentro, porque fue un encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Amén. Un encuentro de Jesús, un encuentro de transformación sobrenatural, porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, todo lo que sea que ata nuestra vida, todo lo que sea que no nos permite ver la gloriosa revelación de Jesús, se rompe. Y eso es lo que pasó en este momento. Yo sé que todos nosotros tenemos un llamado y el Espíritu Santo en nosotros está buscando, o está Jesús en nosotros buscando ese fruto del Espíritu. Amén. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y por consiguiente a todo cristiano creyente, seguidor de Jesús, les es exigido, ha sido formado, ha sido plantado para dar fruto. Dígale que está a su lado: para dar fruto, para dar el fruto del Espíritu. Y nosotros queremos ser fructíferos, amén. La principal razón que no nos permite dar fruto es la religiosidad. Esa religiosidad que guardamos en nuestro corazón, que se vuelve ese monte al que nos aferramos. Ese monte en el que estamos nosotros muchas veces convencidos que está dedicado al Señor, pero no está dedicado al Señor. Está sucio, está contaminado y por consiguiente es una tierra infértil, en donde se siembra semilla y nace un árbol, pero no puede dar fruto, es estéril. Tenemos que clamar al Espíritu Santo porque nos revela en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, si hay allí ese monte que quizás hemos levantado
a las vanidades, a los deseos de la vida, al amor al dinero, a la libertad, libertinaje, ¿verdad? Que no ha sido a lo que Dios nos ha llamado, a prácticas de la carne, a pleitos, a celos, a iras, a contiendas. Si hay áreas que no hemos dejado, si hay actitudes que no hemos quitado de nosotros, que no nos hemos despojado, que están haciendo que nuestro monte, que nuestro altar de adoración esté contaminado, que nuestra tierra sobre la cual Jesús planta la semilla hace que crezca el árbol y puede crecer frondoso, verde como aquella higuera, pero cuando Jesús viene y busca fruto no hay, porque el monte sobre el cual nace ese árbol está contaminado. Es interesante cómo el Señor, cuando Pedro se sorprende al ver que la higuera que Jesús maldijo se secó desde la raíz, Jesús lo que le responde no es: sí, tú puedes hacer que la higuera se seque. Jesús le dice: saben, ustedes van a tener un problema superior al de la higuera. En realidad yo los empodero, le dice Jesús, para que no solamente ustedes con su boca puedan hacer que la higuera de la religiosidad se seque de raíz, sino que puedan en mi poder, en mi nombre, decirle a este monte, le dice Jesús, quítate y échate al mar. Y muchas veces nosotros hemos tomado este texto como que se refiere a los problemas, a las dificultades, a las montañas de problemas. Y no se refiere a eso, se refiere a esos montes a los cuales nos aferramos que no nos permiten dar fruto. A ese monte en donde nace el árbol frondoso de la religiosidad. Jesús le dice a Pedro: y tú le dirás a este monte, ese monte sobre el cual adoraban los fariseos, sobre el cual levantaban holocausto los saduceos y el pueblo de Israel religiosamente, porque de labios, dice, le adoraban, de labios le ofrecían holocausto, de labios traían ofrendas, pero su corazón estaba lejos. O sea, su corazón, el lugar en donde nace ese árbol frondoso, estaba contaminado. Y si usted ve, la mujer samaritana debate con Jesús, el pleito aquí, la discusión que ella hace, porque Jesús en ningún momento se presentó delante de ella para discutir algo, simplemente le pidió agua. Pero usted ve la discusión que ella se arma, el conflicto que ella tenía en su cabeza es sobre un monte, diga conmigo, sobre un monte. Porque ella estaba aferrada a que el monte sobre el cual adoraba ella como samaritana era el monte correcto donde se debía adorar al Señor. Qué atrevimiento de esta mujer, siendo adúltera, fornicaria, quizás fallando a la ley, porque estaba bajo la ley, y sabemos que en la ley de Moisés eso era un pecado que era condenado a ser apedreado. O sea, una mujer adúltera era apedreada en la plaza de la ciudad. Sin embargo, ella, siendo así, estando infringiendo la ley, ella llevaba sus holocaustos al monte, ella adoraba al Señor en el monte, y en el monte en el que adoraban ellos como samaritanos. Y empieza, ¿verdad?, esa discusión sobre un monte. Y es que si hay una característica, hay un espíritu que gobernaba a la mujer samaritana, era el espíritu de la religiosidad. Vamos a estudiar sobre algunas características, basándonos en ella, del espíritu religioso, cómo opera dentro de las personas. Número 1, y es el más lamentable, y es que el religioso cree en Dios. La mujer samaritana creía en Dios, le ofrecía sacrificio, pero su corazón estaba lejos de ser una adoradora, lejos de ser una verdadera adoradora de Dios. Pues aunque creía, seguía adulterando, aunque creía, seguía estando lejos de Dios, aunque permanecía en el monte y le llevaba sus sacrificios, sus ofrendas de paz. Ella que estaba pecando en su alma, estaba su corazón alejado de Dios. No tenía una comunión profunda que le haya transformado desde adentro. Ella estaba lejos de Dios, aunque estaba aparentemente cerca, aunque estaba en el lugar correcto, aunque estaba aparentemente en el monte de la bendición, en donde estaba la presencia del Señor. En el monte, ellos adoraban en el monte en donde Jacob había visto aquel sueño. Ese era el monte de los samaritanos, en donde él había visto el cielo abierto, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero eso es lo que pasa, la religiosidad cree en Dios, pero no puede experimentar lo sobrenatural de Dios, porque lo sobrenatural de Dios está cuando tenemos comunión con Él. Los cielos abiertos están cuando pasamos tiempo con el Espíritu Santo.
eso es el problema más grande para nosotros y de lo cual tenemos que siempre mantenernos en el Espíritu Santo atentos y pedirle al Espíritu Santo que siempre nos revele lo profundo de nuestro corazón, que siempre nos lleve más profundo. Entonces, usted sabe la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Ambos hermanos ofrecieron un holocausto al Señor en un monte. Pero allí, ¿cuál fue el problema? Que uno era religioso y el otro tenía comunión. Cuando Caín y Abel llevaron holocausto al Señor, dice la palabra del Señor que ambos construyeron un altar. Mire, yo estoy segura que Caín no llevó fruta mala. Yo estoy segura que el problema de la ofrenda de Caín no era que llevó las verduras podridas. Yo estoy segura que Caín llevó su mejor cosecha. Y es allí donde podemos ver con claridad la diferencia de la religiosidad y aquella que tienes comunión con el Espíritu. Y es que ambos hicieron lo mismo. Abel ofreció, dice, su mejor cordero, su mejor oveja. Y Caín llevó también sus frutas, porque uno era agricultor y el otro era pastor de ovejas. Ambos levantaron un monte. El error o el problema por el cual la ofrenda de Caín no fue aceptada por el Señor era el monte sobre el cual había sido ofrecida, no la ofrenda. Cuando David pecó, le dice al Señor: porque yo te daría 1000 holocaustos, 1000 becerros, y yo lo ofrecería sobre tu altar, te llevaría la ofrenda. Pero yo sé que lo que tú no desprecias es. El problema es a dónde está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está, por ejemplo, al amor al dinero, aunque usted traiga el mejor becerro, ¿verdad? Hablando en el entorno de Caín y Abel, aunque usted traiga la mejor oveja, pero si su corazón sigue estando en el adulterio, si su corazón sigue estando en la vanidad, si su corazón sigue estando en el amor al dinero, esa ofrenda no va a agradar al Señor. Entonces debemos sacar de nuestra mente el pensamiento que Caín ofreció una fruta mala y que a Dios no le gusta la fruta mala. Ese no es el problema es tu corazón. Dígale al que está a su lado: ¿a qué le dedicas tiempo? ¿A qué te desgastas? Y hoy en día pensamos que es más valioso ser millonario que nuestra alma se salve. Hoy pensamos que es más valioso tener un renombre, ser famosos o ser reconocidos o hacer milagros o tener dones o tener un gran ministerio, que el hecho que nuestra alma se salve. Es más importante que nuestra alma se salve, que nuestra alma se sane, y eso es lo que hace la religiosidad. Para la mujer samaritana era más valioso pelear el monte sobre el cual se adoraba con Jesús que su verdadera purificación desde su alma. Caín creía en Dios, pero no lo llegaba a entender, no alcanzaba a tener una relación estrecha con Él. Sin embargo, él reconocía la existencia de un ser superior. El religioso tiene tendencia a cumplir ciertas tradiciones o enseñanzas religiosas aprendidas, pero nunca se pregunta cómo surgieron. Le genera mucho rechazo la verdadera obra de Dios, porque lo que hace es hacer las cosas por superstición, por costumbre, y no porque le nace la devoción de su alma. Lo mejor que ofreció Abel en ese altar era un corazón puro, una devoción pura, una comunión pura que mantenía constante con el Padre, casi igual que como la que mantenía Adán y Eva en el huerto. Y eso fue lo que Dios vio. Dios no vio la oveja perfecta que él ofreció. Dios, cuando vio la ofrenda, vio su corazón puro, devoción ante el Señor, y lo conocía. Y como Dios lo conocía porque conversaba con él, entonces él abrazó su ofrenda. Nadie me puede dar un mejor regalo que alguien que me conoce. Entonces eso es lo que sucede, la diferencia entre la religiosidad y aquel que tiene comunión. Que el que tiene comunión, como ha pasado tiempo con el Padre, él conoce. David por eso sabía, aunque pecó, me va a decir usted, sí. Mató, sí. Asesinó, así. Adulteró también, pero él conocía el corazón de Dios. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Que Saúl quizás pecó menos que David, quizás fue un pecado menos grave que David, pero Saúl no conocía el corazón de Dios porque nunca tuvo comunión con él. En cambio, David
conocía el corazón de Dios. Por eso cuando él pecó, él dijo: sí, según la ley, para yo purificarme tengo que ofrecer tantos holocaustos, pero como yo lo conozco, yo sé que a un corazón contrito y humillado él no despreciará. Podemos hacer una ofrenda maravillosa, podemos hacer algo maravilloso, podemos vivir por un don, podemos obrar por un don, podemos levantar un paralítico, podemos alguien se sane de cáncer a través de nosotros. Imagínese usted todo lo que puede hacer, pero lo que hace con el codo lo borra con la mano, porque no hay una devoción profunda de una comunión con Dios. Dice Romanos 2, 21 al 24: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabe por qué a muchos les cuesta llegar a tener una comunión íntima con Dios? Porque le voy a explicar la diferencia de una oración religiosa y una oración de comunión. En la oración religiosa solo nosotros hablamos, solo nosotros pedimos, solo nosotros decimos, solo nosotros queremos, solo nosotros pensamos, solamente nosotros reclamamos las promesas, solamente nosotros estamos que yo. Y en la comunión es Dios el que habla. En la comunión el Espíritu Santo te confronta y te dice: tienes orgullo. Y eso le duele a uno. En la comunión el Espíritu Santo te dice: eres mentiroso. Y eso le duele a uno. En la comunión el Espíritu Santo te trae un espejo donde tú te miras y no te ves bonito, te ves horrible. Pero hay muy pocos que logran entrar ahí. ¿Por qué? Porque a la mayoría del ser humano lo que le gusta es que lo adulen, que lo aplaudan y que le digan: tú eres un excelente cristiano. No hay un cristiano como tú en esta tierra. Yo creo que tú levitas. Lo que pasa es que la demás gente que no te mira volar es porque no tiene ojos espirituales. Pero yo te veo. Y eso nos gusta porque eso le agrada a nuestra carne. Mire, hay a muchos que no les gusta ser pastoreados porque el pastoreo requiere disciplinarte. El pastoreo requiere corrección. Y hay a muchos que no les gusta eso. Hay a muchos que no les gusta la paternidad, porque la paternidad requiere decir: eso está mal hecho, eso no es correcto, eso no está bien dicho. Y a muchos no les gusta. Y por consiguiente, ¿qué? No pueden tener comunión con Dios, porque Dios es Padre. Y el Padre está puesto ¿para qué? Para formarnos. Dice la palabra del Señor: así como en el vientre no se ve cómo se van formando la mano, el dedo, cómo va siendo moldeado correctamente, así dice David, es la intimidad y es la comunión. O sea, usted tiene que ser formado, usted tiene que ser transformado. Y eso es lo que viene a dar ¿a qué? A luz un fruto. En donde ya usted quizás tenía una malformación, un mal carácter, una mala actitud, y como usted fue a la comunión con el Espíritu Santo le dijo: esto hay que mejorar. Y usted se dejó moldear por el Espíritu y ahora tiene un resultado. En cambio, el religioso y su oración es solo: yo hago esto, yo me merezco esto, yo soy esto, superdotado, yo ayuno 40 días sin comer, sin agua, yo oro y no me paro 5 horas de las rodillas, míreme los callos, toque, qué duro de tanto orar. Pero no hay resultado. Dígale al que está a su lado: no hay fruto, no hay evidencia, transformación. Entonces por eso el apóstol le dice a los romanos: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, deja la religiosidad. Suficiente trabajo tienes contigo, trabaja en ti. El religioso se convence de que haciendo algunas cosas religiosas va a conformar a Dios, a pesar de hacer cosas malas. Pero no engaña a Dios ni engaña a la gente por mucho tiempo. En realidad no engaña a nadie. Hay un pensamiento filosófico que se llama deísmo,
que nace con los filósofos griegos. Ellos pensaban como muchos piensan, creen en un ser superior, pero nunca se rinden a Dios ni lo conocen. Dicen, Dios está muy ocupado por allí para ocuparse de mí. O sea, tienen sus conceptos y nunca le invitan a venir a sus corazones. El religioso cumple con algunas cosas de su religión, pero otras demuestran desorden y confusión. La mujer samaritana, como le decía, ella cumplía con un aspecto de su religión, pero su vida personal e íntima era un desastre, porque lo único que podía transformar ese desorden de su vida sexual o de su vida promiscua era una comunión con el Espíritu. Sin embargo, ella estaba acostumbrada a través de la religión que ella se peinaba el domingo, ¿verdad? Ese día ella se transformaba. Ella se arreglaba, se ponía su mejor vestido, se bañaba, se peinaba, se preparaba y iba a ofrecer sacrificio. Pero los demás días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, un desastre su vida. Porque esa es la religiosidad. La realidad es que el no tener comunión con Dios no nos permite cambiar cosas profundas. ¿Y qué? Y el religioso se muestra como una persona que cree, pero que no contribuye positivamente en los planes del Señor. La mujer samaritana creía en Dios y ofrecía sacrificios. Es más, hasta incluso usted puede leer en la historia que ella le dice a Jesús, yo sé que ha de venir el Mesías. O sea, ella conocía la ley, ella conocía a los profetas, pero no tenía ¿qué? Una libertad en su alma. Tenía una atadura y seguía batallando con llenar un vacío profundo de su alma, que Jesús con claridad le dice, yo tengo el agua que te va a llenar. Y eso es lo que es la diferencia entre una comunión con Dios y una oración religiosa. Que en la comunión con Dios, usted ve a Jesús, ¿verdad? Usted podría decir, uy, qué Jesús tan atrevido, pero mire, le voy a mostrar que el Señor así es como tiene comunión con nosotros. Mire que al inicio de la historia, ahí en Juan, usted puede ver que Jesús espera esa hora en la que esta mujer fue a traer agua. No era la hora que todas las mujeres van a traer agua. Esta mujer fue a traer agua como a las 12, al mediodía, con aquel gran solazo. Eso muestra que ella tenía un rechazo hacia las personas, que no le gustaba que nadie se le acercara, que nadie le hablara, que nadie le dijera nada. Porque la hora común en que las mujeres bajaban al pozo era en la mañana, en la fresquita, ¿verdad? Que uno dice. Ella no. Ella a pleno mediodía decide ir a traer agua. Jesús sabía eso. Por consiguiente dice que él venía bajando y los discípulos estaban con hambre, es mediodía. Y Jesús también dice que él tenía sed. Y se sentó. ¿Usted cree que Jesús no sabía con quién se iba a encontrar? Dígale que está a su lado, claro que sí. Entonces Jesús se sentó y le dijo, los discípulos le dijeron, vamos a buscar comida. Y Jesús le dijo, no, vayan ustedes. Yo me voy a quedar acá esperando tener un encuentro a solas. Diga conmigo, a solas con ella. Porque ese encuentro era de esos encuentros de comunión transformadora. Ese encuentro era ese encuentro que no es por religiosidad, es para transformar adentro, para liberar lo profundo del alma, para soltar las cadenas que tenía Satanás en ella. Así que a solas se da esta conversación. Esto Juan lo escribe porque de seguro Jesús se los compartió a ellos, hablándoles acerca de la importancia de la comunión. Recordemos que Jesús está solo con ella. Por eso allá a solas es donde la confronta y le dice, ve a traer a tu marido. Porque eso es lo que hace la comunión. La comunión te dice, este es tu problema. Y Jesús ni siquiera le dice, eres una adúltera sin vergüenza. No, él le dice, ¿dónde está tu esposo? Y la respuesta de ella es, no tengo, Señor. Y Jesús viene y le dice, ese es el problema tuyo. Porque 5 has tenido y el que tienes no es el tuyo. Eso es lo que vamos a sanar. Al religioso no le gusta. Y por eso ella responde de una manera que ella se eleva, ¿verdad? Y le dice, ala, entonces tú eres profeta. Porque la comunión transforma y la religiosidad maquilla. Los fariseos y los escribas eran súper religiosos, pero no tenían discernimiento espiritual porque no tenían comunión con el Espíritu Santo. Ellos conocían las Sagradas Escrituras, pero nunca se habían encontrado con el que las inspiró. Ellos habían leído de punta a punta la ley y quizás la recitaban perfecta,
pero no habían conocido al que las escribió, porque si lo hubieran conocido al momento en que lo vieron, hubieran dicho: este es el Mesías. Dice el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál era el pacto que hablaba David que les hará conocer? La redención del Mesías. Hay muchos cristianos hoy en día como fariseos y escribas de aquella época. No se les puede revelar el pacto del Señor, no se les puede revelar el pacto del Mesías, la redención. Hay muchos que están así cegados a los preceptos de la religiosidad, a la ley, al judaísmo, y no se les puede revelar que, mire, David estaba en la ley, David estuvo bajo la ley de Moisés, pero a él se le reveló el pacto, a él se le reveló la gracia. Si a David no se le hubiera revelado la gracia, créame que no hubiera habido una redención como hubo cuando en el Salmo 51, después de semejante error y pecado, fue a buscar el rostro del Señor. Lo hizo porque él sabía. Es más, la historia narra que cuando estaba agonizando el hijo, aquel fruto de aquel acto de pecado, dice que él fue a postrarse al suelo y no se levantó, no comió. Pero cuando sucedió lo que sucedió, que aquel niño murió, él dice: tráigame pan y agua. Porque es que él sabía y entendía el pacto. Él conocía a Dios. Y él sabía que Dios es misericordioso, pero él también sabía que Él es soberano. Y eso es lo que debemos de saber. Dios es lleno de amor, de misericordia y gracia, pero Él es soberano. Eso es lo que se revela cuando tenemos comunión. Y eso es lo que David escribió en ese salmo. ¿Y qué era aquello que estaba escondido, que los fariseos no habían podido ver, que los escribas no habían podido ver? Mateo 9, 10, 13 dice que aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Dios no está esperando cuánta gente tú vas a poder sanar, cuánta gente vas a poder liberar. Dios está esperando cuánto tiempo le vas a dedicar en comunión, cuánto estás dispuesto a rendir, a entregar, cuánto estás dispuesto a morir. ¿Qué tal es tu nivel de entrega? O sea, de amor. Mire, nosotros nos entregamos ¿qué? A la vida, al hacer dinero, y nos desgastamos y amanecemos y nos trasnochamos, porque es cierto. El éxito material no se construye de la noche a la mañana. Hay que hacer sacrificios, hay que hacer números, hay que abstenerse. La gente que tiene puede hablar de eso, que ha dejado de comer, que ha dejado de dormir, que ha dejado de hacer, que se ha abstenido de cosas para lograr lo que tiene. Pero ¿por qué no podemos nosotros abstenernos de cosas para buscar y tener comunión con el Señor? ¿Por qué no de esa misma manera o aún mayor podemos desgastarnos por encontrarnos con el Señor una y otra vez? El religioso hacía sacrificios de animales, pero no conocía el amor de Dios ni practicaba la misericordia. La principal causa por la cual no damos fruto, por la que nos volvemos árboles llenos de hojas sin fruto, es la religiosidad. La persona religiosa no conoce la misericordia. La persona religiosa es implacable. Mire Juan 4:9. Jesús se acerca a ella y no se acercó de una manera arrogante ni superior. Regálame un vasito de agua. Pero como el religioso no conoce la misericordia, ¿cómo le contesta esta mujer? Jesús no le está haciendo nada malo, ni le está diciendo samaritana inmunda, ni le está diciendo samaritana incorrecta, o samaritana desubicada, o yo soy judío mejor que tú, ustedes están confundidos, yo estoy Jesús solo le está pidiendo, diga conmigo, solo le está pidiendo un vasito de agua. Y ella le dice: ¿cómo tú siendo judío? ¿En qué momento Jesús le dijo: mujer samaritana, dame agua? ¿No? Pero ahí trae el religioso que no tiene misericordia, o sea, ni un vasito de agua le da. Y le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea,
ubícate, le dice. Porque el religioso así es, no es misericordioso, o sea que para ella moriste de sed. Así los quiero ver a todos los judíos sedientos, porque nosotros somos los más importantes. Así me gusta verte, judío, sediento, porque yo soy samaritana. Usted ve el problema de la religiosidad, no, pero ella era una adoradora. Ella era una que ofrecía holocausto. Ella era una mujer devota, cumplidora de la ley, pero no estaba dispuesta a tener un poquito de misericordia por un hombre sediento pidiéndole agua. Lejos de ser Jesús un hombre judío, él se acercaba humildemente sediento, cansado, le está pidiendo solo un poco de agua. Sin embargo, ella, cegada de la religiosidad, no es capaz de hacerlo y empieza a discutir. El fruto del Espíritu, a diferencia de la religiosidad, es hacia los demás. Mire, alguien religioso sin misericordia no puede dar fruto porque no está dispuesto a servir. Ese es el primer signo de la religiosidad. Yo no estoy dispuesta a servir porque yo estoy para que me sirvan. Y por eso el religioso no puede dar fruto, porque el religioso se siente en una posición en donde a él le tienen que servir. Son 9 atributos. El fruto es uno, tenemos claro eso, amén. Pero son 9 atributos del fruto para que sea un fruto correcto. O sea, si usted solo tiene amor, gozo, paz, la otra mitad de su fruto está podrida, entonces no sirve. Entonces, si usted da fruto pero no tiene los 9 atributos, su fruto no es bueno y es desechado. El principal atributo del fruto es el amor, el gozo y la paz. Amén. Y luego, ¿qué sigue? Paciencia. Y esa paciencia se tiene con uno mismo. La mayor parte del tiempo la paciencia se tiene con los demás. Dígale que está a su lado, la paciencia para el prójimo. ¿Cuál es el otro atributo que sigue de paciencia? Benignidad. ¿Sabe qué es benignidad? Gentileza. La gentileza se tiene para el prójimo. No es para uno, es para el prójimo. El otro atributo, bondad. Ser bondadoso es hacia el prójimo. Luego sigue la fe. Luego la mansedumbre. ¿Pero qué es la mansedumbre? Mansedumbre es humildad. ¿Eres humilde o te sientes superior? Dice Romanos 12, nadie tenga un mayor concepto de sí que el que debe de tener. Si no, piense de sí mismo con cordura. Si nosotros caemos en el error de sentirnos superior, o que estamos en otro nivel, o que no estamos para servir sino que nos sirvan, que no hemos sido llamados al servicio, yo no sé a qué entonces usted ha sido llamado. Dice la Biblia que el mayor de ustedes va a ser el más bajo, o sea, el servidor. Otro atributo del fruto es la humildad. Y después sigue la templanza, que la templanza es el dominio propio. A partir de la paciencia, solo el amor, gozo y la paz es algo que yo recibo del Señor cuando estoy en comunión con Él. Pero el resto es cómo yo me comporto con quién, con mi prójimo. Por eso cuando los fariseos religiosos vinieron a Jesús, ¿para qué? Para querer meterle en una encrucijada, por eso hacían sus preguntas tan bien formuladas, tratando que Jesús dijera algo que no iba conforme a la ley y hacerlo que desmenuzado. Y cuando vinieron creo que fue los escribas, y le dijeron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y Jesús les dijo esto: ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero. Pero el otro, ama a tú como a ti. Dígale que está a su lado, ese es el fruto. Y esa es la diferencia básica entre los religiosos y los que tienen comunión. Porque mire, alguien que tiene comunión con Dios puede ver a alguien haciendo algo incorrecto y créame, él no va a perder el tiempo en juzgarlo, avergonzarlo. Él va a ir y a orar al Señor diciendo: si yo fuera ese hermano, si yo fuera esa hermana, a mí no me gustaría que me pase eso. Y por cuánto se entrega y se desgasta y se humilla y llora como si eso incorrecto que está haciendo ese prójimo, o eso que le va a venir a ese prójimo, le va a venir a él. Eso es lo que Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Misericordia quiero, no un don.
Y si usted ve, Abraham intercedió por toda la nación de Sodoma y Gomorra, diciéndole al Señor: salva a uno, aunque sea. Salva a uno, aunque sea. Y ahí en Abraham vemos la obra de Jesucristo, que Jesucristo se entregó por salvación de muchos, por salvación de nosotros. Por eso hoy estamos aquí sentados, por eso no estamos camino al infierno, por eso hoy estamos camino al cielo, por eso hoy tenemos salvación. Y Abraham recibió del Señor la revelación de lo que iba a pasar con Sodoma, porque Dios le estaba llamando a la intercesión. Intercedió por su sobrino y él fue salvado, porque para eso son los dones del Señor, operados bajo el Espíritu. El fruto del Espíritu van a sacar a luz, ¿qué? Milagros, van a sacar a luz salvación, van a sacar a luz libertad, van a sacar a luz a gente saliendo de la opresión. Los dones no es para hundirte más. Los dones operados en la religiosidad, sí. Los fariseos eran muy buenos, estudiaban mucho, enseñaron al pueblo de Israel la palabra del Señor, la ley, pero los llevaron ¿a qué? Así Jesús les dijo: ciegos, guías de ciegos, que enseñan al pueblo cosas que no pueden llevar. En cambio, un don operado en el Espíritu, bajo el don del Espíritu, te saca. Un don operado bajo el fruto del Espíritu es para salvar, para amar al prójimo, como dijo Jesús, como a ti mismo. Tú debes ponerte siempre en la posición del otro. Si tú ves que viene sobre alguien un mal, Jesús le dijo: ponte como que viene a ti y busca mi rostro como que eso es para ti, porque para eso es que está, para eso es que te lo di. La ley de Moisés Dios se la había dado al pueblo de Israel, no para que los fariseos condenaran al pueblo, era para que lo redimieran, era para que lo salvaran, era para que lo guardaran. Pero ese es el problema de tomar un don en la religiosidad y tomar un don con el Espíritu, con la comunión. Dios no quiere que nadie se pierda. Esa es la gracia, ese es el fruto. Por eso es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice: no hay ley, no hay principado, no hay potestad que pueda levantarse contra un hijo de Dios que tiene fruto. No hay nada que pueda derribar ni maldecir a un hijo de Dios que tiene fruto. Y eso es lo que nos hace estar cubiertos. En cambio, la religiosidad nos deja expuestos al enemigo. Por eso Jesús les dijo a ellos: misericordia quiero, no sacrificio, no que me hablen grandezas de lo que ustedes escucharon, vieron, de lo que hacen o hicieron. Quiero ver su fruto, en que sanen. Jesús dijo: el Espíritu de Dios ha venido sobre mí para profetizar maldición. Jesús dijo: el Espíritu del Señor ha venido sobre mí para decirles la destrucción. No, Jesús dijo: el Espíritu del Señor ha venido sobre mí para dar buenas nuevas de salvación, para abrir la puerta de la cárcel, para quebrar el yugo, para romper cadenas, para liberar a los cautivos, para anunciar salvación. Pero la religiosidad sí viene a profetizar maldición. La religiosidad sí viene a profetizar que yugo. La religiosidad te viene a meter en cárcel. La religiosidad te viene a atar de cadenas. Jesús viene a liberarnos. Jesús viene a sanarnos. Jesús viene a darnos vida, porque Él pagó un precio muy alto para que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación. El sacrificio que Jesús pagó por un alma fue tan alto que no puede ser concebible en su mente que sus hijos que le siguen crean que Él está allí para condenarnos, que Él está allí para destruirnos, que Él está allí para dañarnos. Todo aquel que se acerca, dice Hebreos, confiadamente delante del trono de la gracia, va a alcanzar liberación, va a alcanzar sanidad. Y eso es lo que pasa cuando Hebreos dice: ahora se ha roto el velo. Esa es la reforma a la ley. Que antes la gente no tenía comunión. Antes uno no podía presentarse así como ahora, que usted puede entrar, arrodillarse, cierra la puerta de su cuarto, pone alabanzas o lo que usted desea y usted empieza y le dice: Señor, hay un salmo de David que dice:
el Señor me llamó y me dijo: ven y conversa conmigo. Y yo entré a su presencia y yo le dije: Señor, aquí estoy. Eso es la comunión. Dígale que está a su lado, eso es la comunión. Una persona religiosa no tiene paz. Es por esto que una persona religiosa critica. Es por eso que una persona religiosa ataca. La mujer samaritana estaba lista para atacar a todo judío que se le atravesara por enfrente. A ella no le importaba la actitud o la necesidad con la que un judío se le acercara. Ella tenía en su corazón un odio tan grande, e incluso lo que en realidad tenía era envidia. Porque si hay algo que Jesús le dejó claro a esta mujer en Juan 4:22, le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero luego le aclara y le dice: y no es que por eso van a idolatrarnos. Tú debes de saber, le dice, que Dios dio una palabra, que el Mesías vendría de Jerusalén. Sin embargo, no te preocupes, mujer, le dice, porque ahora que yo estoy acá en esta tierra, que voy a morir en la cruz, viene la hora en la que no se va a adorar ni en un monte ni en una ciudad. Dios va a llamar de todas las naciones los adoradores que adoren en espíritu. Dios va a abrir la puerta. Dios va a abrir la puerta para que todo aquel que quiera entre y pase tiempo con Él. Amén. Dios le aclara el conflicto y le dice: mira, vamos a decir una cosa, el Mesías viene de David, pero yo he venido para arrancar ese monte de religiosidad de las personas. Yo he venido para desarraigarlos de estar atado a ese palo sin frutos. Yo he venido para arrancar esa raíz infértil, esa raíz estéril. Y yo voy a abrir una puerta, que todo aquel que me abra la puerta de su corazón, yo voy a entrar y voy a comer con él. Y vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Primera de Juan 2:9-11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dígale que está a su lado: los religiosos tienen esta cualidad: aborrecen a su hermano. Entre más mal lo vean, más felices están. Y entre más mal ellos crean en su corazón que les va a venir, más glorifican a Dios por eso. Dice que Pablo, cegado por los fariseos y los religiosos, iba ¿a qué? A abrazar a los cristianos. Dígale que está a su lado: a matarlos, a destruirlos, a dañarlos. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿qué? Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a casa ¿de qué? A la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Lo que realmente trae la religión es eso que hablamos: el que aborrece a su hermano anda en tinieblas, porque el aborrecer al hermano es religiosidad. Cuando Dios se encuentra con Saulo, dice que él cae del caballo, escucha a Jesús, le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Y usted ya se imagina el momento. Saulo cae. Cuando vuelve en sí, él tiene una ceguera, porque ¿sabe qué es lo que sucedió ahí? La religiosidad que tenía adentro se le expuso afuera. Él tenía una viga, tenía una tiniebla en su vista que no le permitía ver que era verdaderamente el Mesías al que seguía, que no le permitía ver que estaba juzgando el poder glorioso de Jesús, que no le permitía ver que lo que estaba viendo él no era lo que Jesús había dejado, no era la verdadera verdad, no era la palabra, no era lo que los profetas decían. Entonces cuando él cae, Jesús lo que hace es mostrarle y dejarle una lección a Pablo. Mira, esa ceguera que tuviste después del encuentro fue que yo saqué de tu alma la ceguera que tenías espiritual a causa de la religiosidad y la puse en tus ojos reales, naturales, físicos. Pero ¿qué pasa? Ananías le dice. Entonces Ananías respondió en el versículo 13: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías era religioso. No, diga el que está a su lado. Estamos hablando de hechos. No estamos hablando del Antiguo Testamento, no estamos hablando de los profetas, estamos hablando de hechos de la gracia. Y vemos a un hombre de Dios escuchando a Dios decirle en comunión, en intimidad, a dónde tiene que ir. Dígale al que está a su lado, eso es lo que hace la comunión íntima. La comunión íntima te revela lo que está sucediendo en todo lugar. Entonces le dice: Señor, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y hasta entonces Ananías entró a la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo mismo que Jesús hizo con la mujer samaritana, y le dijo: mira, mujer, yo he venido para liberarte de esa ceguera espiritual. Yo he venido para sacarte y arrancar ese monte de religiosidad. Yo hoy voy a liberar tu alma, y ese vacío que tienes ahí, que te hace ir de uno en otro, hoy lo voy a llenar con mi agua. Lo mismo hizo con Pablo a través de este hombre de Ananías. Le dijo: y en el momento le cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo sabio. Y ahí después ese es el inicio de la mayor, el 80% de las cartas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento las escribió cegado, odiando a sus hermanos, fue libertado por el Señor. El Señor puede liberarnos de la religiosidad. El Señor ha venido a liberarnos, a arrancar ese monte que nos mantiene atados, ese monte que no nos permite dar fruto del Espíritu, ese monte que no conoce misericordia, solo obras, sacrificio y dones, ese monte que no conoce encuentros, ese monte que no tiene comunión con Jesús. Porque créame, no hay un hombre o una mujer que usted pueda leer acá en la Biblia que se haya encontrado con Jesús, que no haya sido transformado por Él, que no haya sido restaurado por Él, que no haya nacido de nuevo, que no haya sido hecho una nueva criatura. Pero debemos de aprender a recibir esa renovación del Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Debemos aprender a dejar que el Espíritu Santo entre en lo profundo de nuestro corazón, que Él escudriñe lo profundo de nuestra alma y que Él nos muestre si hay cosas en nosotros que aún seguimos allí guardando y pensando, maquillando, disfrazando de santo lo que está impuro, disfrazando de blanco lo que está negro. Vamos más profundo en la comunión.